Un niño escapa del maltrato de sus padres junto a su perro, pero el final te conmoverá. Antes de empezar, le agradecería un like y suscribirse, que solo es un clic y me apoya muchísimo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques frondosos, vivía Mateo, un niño de apenas 10 años, con ojos color avellana y cabello castaño revuelto. Su vida estaba lejos de ser la de un niño feliz y despreocupado. Cada día, al despertar, sentía un nudo en el estómago, sabiendo que tendría que enfrentarse a la ira imprevisible de sus padres. La casa de Mateo, una vieja estructura de madera desgastada por el tiempo, escondía tras sus paredes agrietadas una realidad sombría. Sus padres, consumidos por el alcohol y la frustración de una vida que no resultó como esperaban, descargaban su amargura sobre el pequeño. Los gritos, los insultos y los golpes se habían convertido en una rutina tan común como el amanecer. El único consuelo de Mateo en ese infierno cotidiano era Max, su fiel compañero canino. Un mestizo de tamaño mediano con un pelaje dorado y unos ojos que reflejaban una lealtad inquebrantable. Max había llegado a la vida de Mateo hace 3 años, cuando lo encontró abandonado en una caja de cartón junto a la carretera. Desde entonces se habían vuelto inseparables. Cada noche, cuando los gritos cesaban y la casa se sumía en un silencio tenso, Mateo se acurrucaba junto a Max en un rincón de su pequeña habitación. El calor del perro y su respiración tranquila eran lo único que lograba calmar los temblores y las lágrimas del niño. Un día particularmente difícil, después de recibir una paliza brutal por haber roto accidentalmente un plato, Mateo tomó una decisión. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, empacó algunas prendas de ropa en su vieja mochila escolar. Añadió un par de latas de comida que había logrado esconder bajo la cama y su pequeña alcancía con los ahorros de varios meses. Esa noche, cuando los ronquidos de su padre resonaban por la casa, Mateo salió sigilosamente de su habitación. Max lo siguió en silencio, como si entendiera la gravedad de la situación. Con cuidado de no hacer crujir las viejas tablas del suelo, llegaron hasta la puerta trasera. Mateo contuvo la respiración mientras giraba el pomo, temiendo que el más mínimo ruido despertara a sus padres. Una vez fuera, el frío de la noche los envolvió, pero para Mateo fue como una bocanada de aire fresco después de años de asfixia. Tomó a Max por el collar y juntos se internaron en la oscuridad del bosque que rodeaba el pueblo. Los primeros rayos del amanecer los encontraron ya lejos de la casa, caminando por un sendero apenas visible entre la vegetación. Mateo sentía una mezcla de miedo y emoción. Por primera vez en su corta vida, experimentaba una sensación de libertad, aunque ésta viniera acompañada de incertidumbre. A medida que avanzaba el día, el hambre y el cansancio comenzaron a hacer mella en ambos. Mateo compartió una de las latas de comida con Max, consciente de que debían racionar sus escasos suministros. El bosque, que al principio parecía un refugio acogedor, comenzaba a mostrar su cara más inhóspita. Los sonidos nocturnos, el crujir de ramas bajo pies desconocidos y los aullidos lejanos hacían que Mateo se acurrucara más cerca de Max, buscando confort en su pelaje cálido. Durmieron a la intemperie, con el cielo estrellado como único techo y el suelo duro como cama. Los días se sucedieron, cada uno trayendo nuevos desafíos. Mateo aprendió a reconocer algunas bayas comestibles gracias a las lecciones que recordaba de su maestro de ciencias. Max demostró ser un excelente cazador, atrapando pequeños roedores que, aunque al principio repugnaron a Mateo, pronto se convirtieron en una necesidad para sobrevivir. La lluvia los sorprendió en su tercer día de fuga. El agua fría empapó sus ropas y el pelaje de Max, haciendo que tiritaran incontrolablemente. Buscaron refugio bajo un gran roble, pero la humedad y el frío parecían penetrar hasta sus huesos.
Esa noche, Mateo lloró en silencio, preguntándose si había tomado la decisión correcta. A pesar de las dificultades, Mateo descubrió una fuerza interior que no sabía que poseía. Cada obstáculo superado, cada noche sobrevivida, lo hacían sentir más capaz y más libre. Max, siempre a su lado, parecía infundirle valor con cada mirada, con cada lamida cariñosa en su mano. Una mañana, mientras buscaban agua en un arroyo cercano, escucharon voces a lo lejos. El corazón de Mateo se aceleró, temiendo que fueran sus padres o la policía buscándolos. Rápidamente, se escondieron tras unos arbustos, conteniendo la respiración mientras las voces se acercaban. Para su sorpresa, no eran adultos los que aparecieron en el claro, sino un grupo de niños de su edad. Llevaban mochilas y equipo de campamento y reían despreocupadamente mientras llenaban sus cantimploras en el arroyo. Mateo los observó con una mezcla de anhelo y temor, recordando cómo era interactuar con otros niños antes de que el maltrato en casa lo volviera retraído y desconfiado. Uno de los niños, una niña de cabello rojizo y pecas en la nariz, se alejó del grupo para recoger algunas flores silvestres. En su exploración, se acercó peligrosamente al escondite de Mateo y Max. El perro, protector como siempre, dejó escapar un leve gruñido, alertando a la niña de su presencia. Los ojos verdes de la pequeña se abrieron con sorpresa al descubrir a Mateo y Max entre la vegetación. Por un momento, ambos niños se miraron en silencio, evaluándose mutuamente. Mateo, sucio y desaliñado después de días en el bosque, contrastaba fuertemente con la apariencia limpia y cuidada de la niña. ¿Estás bien?, preguntó ella en voz baja, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. Mateo, incapaz de encontrar las palabras, simplemente negó con la cabeza. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, liberando toda la tensión y el miedo acumulados durante los últimos días. La niña, sin dudarlo un segundo, se acercó a él y lo abrazó. Ese simple gesto de bondad fue suficiente para que Mateo se derrumbara completamente, sollozando contra el hombro de la desconocida mientras Max se apretujaba contra sus piernas, ofreciendo su propio consuelo. El llanto de Mateo alertó al resto del grupo, que rápidamente se acercó para ver qué sucedía. Pronto, Mateo se encontró rodeado de rostros amables y voces preocupadas. Entre hipos y lágrimas, logró contar una versión abreviada de su historia: el maltrato, la huida, los días en el bosque. Los niños resultaron ser parte de un grupo de scouts en una excursión de fin de semana. Su líder, un joven de unos 20 años llamado Carlos, escuchó la historia de Mateo con una expresión grave. Sin perder tiempo, utilizó su radio para contactar con las autoridades. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Llegaron policías y trabajadores sociales. Mateo fue examinado por paramédicos, alimentado y vestido con ropa limpia y seca. Max también recibió atención, siendo alimentado y revisado por un veterinario que confirmó que, a pesar de los días difíciles, el perro estaba en buenas condiciones. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Mateo se encontró sentado en la parte trasera de un coche de policía con Max a su lado. Le habían explicado que lo llevarían a un lugar seguro, un hogar temporal donde estaría protegido mientras se resolvía su situación. Le aseguraron que Max podría quedarse con él, entendiendo el vínculo especial entre el niño y su perro. Mientras el coche se alejaba del bosque, Mateo miró por la ventana, viendo cómo los árboles que habían sido su hogar durante los últimos días se desvanecían en la distancia. Una mezcla de emociones lo embargaba: alivio por haber sido rescatado, miedo por lo desconocido que le esperaba y una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. El oficial que conducía miró por el espejo retrovisor, observando al niño y al perro acurrucados en el asiento trasero.
Con voz amable le dijo: «Has sido muy valiente, Mateo. Tú y Max ahora están a salvo». Mateo asintió en silencio, apretando el pelaje de Max entre sus dedos. Por primera vez en mucho tiempo se permitió relajarse completamente, el agotamiento de los últimos días finalmente alcanzándolo. Mientras sus ojos se cerraban, pensó en la niña del bosque, en su abrazo cálido y en cómo ese simple acto de bondad había cambiado el curso de su vida. El coche continuó su camino por la carretera, llevando a Mateo y Max hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, como si el universo mismo estuviera celebrando el comienzo de una nueva etapa en la vida de este pequeño valiente y su fiel compañero. A medida que los kilómetros pasaban, Mateo se sumió en un sueño profundo, libre por primera vez en años de pesadillas y miedos. Max, siempre vigilante, mantuvo su cabeza apoyada sobre el regazo del niño, sus ojos atentos observando el camino que se extendía ante ellos. El oficial de policía, conmovido por la escena que observaba a través del espejo retrovisor, hizo una silenciosa promesa de asegurarse de que Mateo y Max recibieran toda la ayuda y el cariño que merecían. Sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero también estaba seguro de que, con el amor y apoyo adecuados, este pequeño dúo podría superar cualquier obstáculo. Mientras el coche se alejaba cada vez más del bosque y se acercaba a la ciudad, el cielo nocturno comenzó a llenarse de estrellas. Cada una de ellas parecía brillar con más intensidad, como si fueran faros guiando a Mateo y Max hacia un futuro más brillante y lleno de esperanza. El amanecer encontró a Mateo despertando lentamente en una cama suave, una sensación que le resultaba casi extraña después de tantas noches durmiendo en el duro suelo del bosque. Por un momento, el pánico se apoderó de él, hasta que sintió el peso familiar de Max a sus pies. Los eventos del día anterior volvieron a su mente: el encuentro con los scouts, la llegada de la policía, el viaje en coche. Se incorporó con cautela, observando la habitación a su alrededor. Era un espacio pequeño pero acogedor, con paredes pintadas de un suave tono azul y cortinas que dejaban filtrar la luz del sol. En una esquina, vio su mochila y las pocas pertenencias que había llevado consigo en su huida. Un póster de un bosque en la pared le recordaba extrañamente a su reciente aventura, pero esta vez la imagen transmitía paz en lugar de miedo. La puerta se abrió suavemente, revelando a una mujer de mediana edad con una sonrisa amable. «Buenos días, Mateo», dijo con voz cálida. «Soy Elena, la trabajadora social asignada a tu caso. ¿Cómo te sientes?» Mateo, aún desconfiado, solo asintió en silencio. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de moverse, evaluando cada detalle de Elena como si buscara señales de peligro. Max, sin embargo, se acercó a Elena moviendo la cola, lo que pareció relajar un poco al niño. Mateo siempre había confiado en el juicio de Max cuando se trataba de las personas. «Veo que tu amigo ya se siente como en casa», comentó Elena, acariciando la cabeza de Max. El perro cerró los ojos, disfrutando del contacto. «¿Qué te parece si desayunamos y luego hablamos un poco? Debes estar hambriento después de tu aventura». La mención de comida hizo que el estómago de Mateo gruñera audiblemente, recordándole que hacía días que no tenía una comida proper. Asintió con más entusiasmo esta vez y siguió a Elena fuera de la habitación, con Max trotando fielmente a su lado. La cocina era luminosa y acogedora, con una mesa redonda en el centro cubierta por un mantel a cuadros. El olor a pan tostado y café llenaba el aire, haciendo que la boca de Mateo se hiciera agua. Elena lo invitó a sentarse y colocó frente a él un plato rebosante de huevos revueltos, tostadas y frutas frescas.
Para Max, puso un cuenco de agua fresca y otro con comida para perros. Mientras comían, Elena explicó a Mateo su situación con palabras sencillas y reconfortantes. Le aseguró que no tendría que volver con sus padres y que tanto él como Max estaban a salvo. Le habló sobre el hogar de acogida donde se quedaría temporalmente y sobre el proceso que seguiría para asegurarse de que tuviera un hogar permanente y seguro. ¿Y si mis padres me encuentran?, preguntó Mateo en voz baja, su mano buscando instintivamente el pelaje de Max bajo la mesa. Elena se inclinó hacia adelante, su voz firme pero gentil. Mateo, te prometo que no permitiremos que eso suceda. Hay muchas personas trabajando para mantenerte a salvo. Tu valentía al buscar ayuda nos ha dado la oportunidad de protegerte. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias para Mateo. Conoció a su familia de acogida, los Martínez, una pareja cariñosa con 2 hijos un poco mayores que él. La señora Martínez, Ana, era profesora de primaria, con una paciencia infinita y una sonrisa cálida que hacía que Mateo se sintiera inmediatamente más tranquilo. El señor Martínez, Roberto, era bombero, y su presencia fuerte pero amable recordaba a Mateo que ahora estaba protegido. Al principio, Mateo se mostraba retraído, sobresaltándose ante el más mínimo ruido y hablando poco. Cada vez que alguien levantaba la voz, aunque fuera de alegría, Mateo se encogía visiblemente. Los Martínez, comprensivos, ajustaron su comportamiento, creando un ambiente tranquilo y predecible que poco a poco fue ayudando a Mateo a sentirse seguro. Laura, la hija mayor de los Martínez, de 14 años, tenía un don especial para conectar con Mateo. Con su carácter alegre y su pasión por los libros, logró despertar en el niño un interés por la lectura que nunca antes había experimentado. Pasaban horas leyendo juntos en el rincón de lectura que habían creado en la sala. Un espacio acogedor con cojines suaves y una lámpara de luz cálida. Max siempre se acurrucaba a sus pies como un guardián silencioso de estos momentos de paz. Un día, mientras leían El Principito, Mateo se atrevió a hacer una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. «Laura», dijo en voz baja, «¿crees que algún día podré ser normal como tú?» Laura cerró el libro y miró a Mateo con seriedad. «Mateo, no existe tal cosa como ser normal. Cada uno de nosotros es único, con nuestras propias experiencias y fortalezas. Lo que has vivido te ha hecho increíblemente fuerte y valiente. Eso es algo especial, no algo de lo que avergonzarse». Esas palabras se quedaron con Mateo, ayudándolo a ver su pasado no como una carga, sino como una parte de quien era, una fuente de fuerza. Carlos, el hijo menor de 12 años, compartía con Mateo su amor por los videojuegos. Al principio, Mateo se mostraba nervioso con los juegos de acción. Los sonidos fuertes le recordaban momentos dolorosos. Carlos, mostrando una sensibilidad más allá de su edad, comenzó a introducir juegos más tranquilos, puzzles, juegos de construcción, aventuras gráficas. Poco a poco, Mateo aprendió que no todos los gritos eran de enojo. Algunos podían ser de alegría y emoción mientras competían en carreras virtuales o resolvían enigmas juntos. A medida que pasaban las semanas, Mateo comenzó a florecer. Su cuerpo, antes delgado y tenso, empezó a llenarse y relajarse. Sus ojos, que solían estar apagados y temerosos, comenzaron a brillar con curiosidad y, ocasionalmente, con alegría. Incluso su postura cambió. Ya no caminaba encorvado, tratando de hacerse invisible, sino más erguido, ocupando su espacio en el mundo. La relación de Mateo con Max también evolucionó. Aunque siempre habían sido cercanos, ahora su vínculo se profundizó. Max parecía entender intuitivamente los estados de ánimo de Mateo, ofreciendo consuelo en los momentos difíciles y compartiendo su alegría en los buenos.
Los Martínez, reconociendo la importancia de este vínculo, incluyeron a Max en todas las actividades familiares posibles, desde picnics en el parque hasta noches de cine en casa. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Había noches en las que Mateo se despertaba gritando, atormentado por pesadillas, en las que revivía los maltratos sufridos. En esos momentos, Max estaba siempre allí, lamiendo sus lágrimas y ofreciendo el consuelo de su presencia constante. Los Martínez también acudían, abrazándolo y asegurándole que estaba a salvo, que nadie volvería a lastimarlo. Ana, con su experiencia como profesora, trabajó con Mateo para desarrollar técnicas de relajación y mindfulness. Le enseñó a respirar profundamente cuando se sentía ansioso, a identificar y nombrar sus emociones, y a encontrar un lugar seguro en su mente al que pudiera escapar cuando los recuerdos se volvían demasiado intensos. Roberto, por su parte, se convirtió en un modelo masculino positivo para Mateo. Le enseñó que la fuerza no estaba en la violencia o el miedo, sino en la bondad y la protección de los demás. Juntos trabajaron en proyectos de carpintería, construyendo una casa para Max en el jardín. Estas actividades no solo ayudaron a Mateo a desarrollar nuevas habilidades, sino que también le enseñaron que las manos podían crear y cuidar, no solo destruir. El proceso legal fue largo y agotador. Mateo tuvo que declarar sobre los abusos sufridos, una experiencia que lo dejó emocionalmente drenado. Elena estuvo a su lado en cada paso, explicándole el proceso y asegurándose de que se sintiera lo más cómodo posible. Los Martínez lo esperaban siempre después de estas sesiones difíciles, listos para envolverlo en un abrazo y recordarle que era amado y valorado. Pero con cada paso, con cada desafío superado, Mateo se hacía más fuerte. Comenzó a participar en un grupo de apoyo para niños que habían sufrido maltrato, donde encontró consuelo en saber que no estaba solo en su experiencia. Poco a poco, comenzó a usar su propia historia para ayudar a otros, convirtiéndose en un apoyo para los niños más nuevos en el grupo. Elena, su trabajadora social, estaba impresionada por la resiliencia del niño y su capacidad para sanar. «Mateo», le dijo un día, «estoy muy orgullosa de ti. Has recorrido un largo camino». Mateo sonrió tímidamente. «Todavía me da miedo a veces», admitió. «Pero ahora sé que está bien tener miedo. Lo importante es no dejar que el miedo me detenga». Un día soleado, mientras paseaban a Max por el parque, Elena le dio a Mateo una noticia que cambiaría su vida para siempre. Los Martínez habían expresado su deseo de adoptarlo oficialmente. «¿Quieres decir que puedo quedarme con ellos? ¿Para siempre?», preguntó Mateo, su voz temblando de emoción. Elena asintió con una sonrisa. «Sí, Mateo. Si tú quieres, ellos serán tu familia permanente. Tú y Max tendrán un hogar para siempre». Esa noche, durante la cena, los Martínez hicieron oficial su propuesta. Habían preparado la comida favorita de Mateo y decorado la mesa con flores. Incluso habían comprado un pastel que decía «Bienvenido a la familia, Mateo». «Mateo», comenzó Roberto, su voz llena de emoción. «Desde el día que llegaste a nuestra casa, has llenado nuestras vidas de alegría y amor. Nos has enseñado el verdadero significado de la valentía y la resiliencia. Nos preguntábamos si nos harías el honor de ser oficialmente parte de nuestra familia. ¿Nos permitirías adoptarte?». Mateo, abrumado por la emoción, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en su vida, eran lágrimas de felicidad pura. Max, sintiendo la emoción del momento, apoyó su cabeza en el regazo de Mateo, como ofreciendo su propio apoyo. «¿Eso significa que puedo llamarlos mamá y papá?», preguntó tímidamente. Ana lo abrazó con fuerza. «Puedes llamarnos como te sientas más cómodo, cariño. Lo importante es que ahora somos una familia».
Laura y Carlos vitorearon, abrazando a Mateo y dándole la bienvenida oficialmente como su hermano. Max ladraba alegremente, como si entendiera la importancia del momento. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento. Mateo comenzó a asistir a terapia regularmente, aprendiendo a procesar sus traumas y a construir una autoestima saludable. Su terapeuta, una mujer amable llamada Sofía, utilizaba terapia de juego y arte para ayudar a Mateo a expresar emociones que a veces era difícil poner en palabras. En la escuela, aunque al principio le costó adaptarse, pronto encontró amigos y descubrió que tenía un talento natural para las matemáticas. Su maestro, el señor García, reconoció este talento y comenzó a darle problemas más desafiantes, alimentando su curiosidad y sed de conocimiento. Max, por su parte, se convirtió en la mascota oficial de la familia, amado por todos. Su presencia constante siguió siendo un ancla para Mateo, especialmente en los momentos difíciles. Los Martínez incluso inscribieron a Max en clases de entrenamiento para perros de terapia, reconociendo el impacto positivo que tenía no solo en Mateo, sino en toda la familia. Un año después de su adopción, durante las vacaciones de verano, los Martínez decidieron hacer un viaje familiar al bosque. Al principio, Mateo se mostró reticente, los recuerdos de su huida aún frescos en su mente. Pero con el apoyo de su nueva familia, decidió enfrentar sus miedos. «Recuerda, Mateo», le dijo Ana mientras empacaban, «este viaje es sobre crear nuevos recuerdos, no sobre revivir los viejos. Estaremos contigo en cada paso del camino». Acamparon cerca del lugar donde Mateo había sido encontrado por los scouts. El primer día fue difícil para Mateo. Cada sonido del bosque lo ponía en alerta. Pero poco a poco, con el apoyo constante de su familia y la presencia reconfortante de Max, comenzó a relajarse y a disfrutar de la naturaleza. Una noche, sentado junto a la fogata, con Max a su lado y rodeado por el amor de su familia, Mateo reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. Observó a Roberto enseñando a Carlos cómo asar malvaviscos perfectos, a Laura leyendo un libro a la luz de una linterna y a Ana tarareando suavemente mientras tejía. «¿En qué piensas, hijo?», preguntó Roberto, notando la mirada pensativa de Mateo. «En lo afortunado que soy», respondió Mateo con una sonrisa, «y en cómo a veces las cosas más difíciles nos llevan a los lugares más hermosos». Ana dejó su tejido y se acercó a abrazar a Mateo.